Cuando Dios está ausente. Hoy es agosto 2 del 2014. Antes de entrar en el punto principal de lo que les voy a hablar ahora, les voy a dar el ejemplo de los colores. Cuando hay ausencia de colores se refleja el blanco. El blanco quiere decir que no hay ningún color. Entonces ahí pudiéramos decir la ausencia de los colores tiene como resultado el color blanco o el blanco. Hay otro ejemplo también que les quiero compartir. Últimamente he estado haciendo muchas investigaciones o buscando información sobre problemas en las vías urinarias y encontré que cuando una persona toma mucho alcohol en exceso, toma alcohol o consume alcohol en exceso, el alcohol tiende a quitar todo lo que tiene el hígado. En otras palabras, así como el color ausente tiene como resultado el blanco, así en el hígado el alcohol hace que todas las proteínas o todo lo que está ahí que el hígado usa para procesar todo lo que el cuerpo tiene o todo lo que la persona consume ya no está, o sea, está ausente. Entonces el estar ausente, todas esas químicos o proteínas que están en el hígado por causa del consumo del alcohol están ausentes. Entonces el resultado es que el hígado ya no procesa lo que la persona consume, entonces ocasiona problemas. Entonces así les pudiera decir muchos ejemplos. Por ejemplo, otro que se me viene ahorita a la mente es porque les he estado hablando de la semilla últimamente. Cuando la semilla nace, cuando la semilla procrea la planta o cuando ya la semilla ya hizo su función, entonces la cáscara, digamos, se convierte en, o digamos, se llega a un punto de estar ausente de la planta. O sea, ya no está ahí. O sea, cualquier cosa que ya no está o que está ausente de causa algo. Por ejemplo, la ausencia de la cáscara de la semilla causa que nazca una planta y la planta pues nace, ya la semilla ya no está ahí, o la cáscara de la semilla ya no está ahí. Entonces hay muchos ejemplos, pero ahorita como que no me acuerdo de ellos. Había estado pensando en varios ejemplos, pero en este momento no se me vienen a la mente. Pero el punto principal de que cuando Dios está ausente en la vida de una persona, cuando digo está ausente, quiere decir que esa persona aún su espíritu está muerto, aún su espíritu está en forma de semilla, aún su espíritu no ha nacido de Dios. Ahí está la semilla, pero está solamente con el potencial o la capacidad o puede nacer de Dios, pero mientras que no nazca de Dios, Dios está ausente en esa persona o en ese espíritu porque está muerto, no está Dios. Entonces, por la razón que quiero hablar de este tema o de este punto es porque, volviendo al principio, siempre me gusta volver al principio, a donde Adán y Eva, de que mucha gente dice que hasta tiene miedo de hablar del diablo, hasta tiene miedo de mencionar al diablo. Pero toda la característica del diablo, de Adán y de Eva, lo que la Biblia dice, toda la Biblia habla de Adán y de Eva y del diablo, porque ellos se convirtieron en uno. Al Adán decidir de rechazar a Dios, no creerle a Dios, entonces le creyó al diablo. Y al creerle al diablo, se hizo uno con el diablo. Entonces todo ese cuadro, lo único que podemos decir o en lo que podemos resumir es que el carácter de la persona cuando Dios está ausente o cuando Dios no está, el carácter de la persona es basado a lo externo, a todo lo que le rodea externamente, porque Dios no está en el interior, está ausente. Entonces la ausencia de Dios tiene como resultado el carácter de Adán, el carácter de Eva o el carácter del diablo, o sea, idénticos.
¿Y por qué digo idénticos? Porque la concupiscencia es la base de una vida donde Dios está ausente. Y la concupiscencia es nada menos que el deseo de tener más, o de querer más, o de saber más, o de dominar, o de como el diablo en el principio, que quiso sentarse en el trono de Dios, quiso quitarle a Dios del trono y sentarse él. Entonces, ese es el resultado de la ausencia de Dios. El resultado de la ausencia de Dios es que Dios no está ahí. Y si Dios no está ahí, entonces tampoco su carácter, tampoco su gobierno, tampoco su dominio, tampoco su amor, tampoco su misericordia. Absolutamente nada de eso puede existir en una persona donde Dios está ausente. Y si acaso se manifiesta porque la persona lo está pretendiendo ser algo que no es. Porque cuando Dios está en el interior, y entonces todo lo que está en el interior, cuando ya se ha nacido de Dios, es Dios mismo, uno con el espíritu de la persona que ha nacido de Dios. Es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, la cáscara de la semilla, o lo que antes era espíritu muerto, deja de existir para existir una nueva criatura, para existir Dios, para entonces se pudiera decir ahora el carácter del diablo, o el carácter de Adán, o el carácter de Eva están ausentes, porque ahora está presente Dios. El Espíritu de Dios está presente. Y si Dios está presente, entonces todas las cosas cambian. Y al estar Dios presente, entonces quiere decir que lo demás está ausente. O al otro lado, si Dios está ausente, entonces todo lo del diablo, todo lo de Adán, todo lo de Eva está presente en la vida de una persona. Y eso solamente lo pueden aceptar, o comprobar, o ver, o la misma persona. Y yo se los digo por experiencia. Aunque yo estaba en la iglesia, aunque yo hacía un montón de cosas, oraba y cantaba y hacía todo lo que en la iglesia se nos decía que hiciéramos, pero yo sabía en mi corazón que Dios estaba ausente. Yo sabía que yo aún no había nacido de Dios. No importa que dijera por fuera, o no importa que la persona diga, somos un libro abierto. Se manifiesta la presencia de Dios, o se manifiesta la ausencia de Dios en cada cosa que hablamos, en cada cosa que decimos, cómo vivimos, cómo nos desenvolvemos con las personas, con nuestra pareja, con nuestros hijos. En donde quiera que nos desenvolvemos, o donde quiera que vivimos, se va a manifestar la presencia de Dios en mi espíritu, o la ausencia de Dios en mi espíritu. Bueno, pues que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.